Hola, hola amigos de Zona Traumática, soy Álvaro Campo, el director ejecutivo de Zona Traumática y el día de hoy les traigo mucho más contenido de valor. Hola, hola grandes amigos de Zona Traumática. Les cuento que estoy estrenando cuchillo, carambit, aprendiendo un poquito de cuchillos, me gusta mucho, es muy chévere darles la vuelta, trabajarlos así, está muy bacano. Pero bueno, el día de hoy no les vengo a hablar de cuchillos, sino que les vengo a hablar de Bogotá. Y es que, como sabemos, se ha creado mucho show mediático y mucho pánico, pues, de que supuestamente lo que tiene a Bogotá sí son las armas traumáticas y ustedes y yo sabemos que no es así. Es la incompetencia de la alcaldesa Nayibe, que no sabe y le quedó grande manejar la ciudad y está buscando a quién echarle la culpa, un chivo expiatorio para ella poder quedar bien y seguir haciendo politiquería. Sin embargo, obviamente, como ustedes vieron en el capítulo anterior, estamos haciéndole pie de frente con documentos en derecho, como debe ser. Y a pesar de que el anterior video fue muy largo, pues vamos a continuar en esta segunda parte, porque para mí es muy importante, así como todos ustedes se asustan por el documento, pues tómense el tiempo de ver el video, para que vean que no hay nada que asustarse. Vamos a continuar aquí. Y habíamos quedado después de la definición del calibre 9 milímetros y el calibre 9 milímetros PA, que es el de nuestras armas, donde obviamente no son iguales. Y vamos a continuar con otro párrafo, donde yo empiezo así. El párrafo que citaremos a continuación le prestaremos una suma importancia y atención, dado que presuntamente podría estar violando el derecho a la presunción de inocencia. Abro comillas. No ajeno a esto, esto es lo que está diciendo la alcaldía en estos momentos, aquí en este pedacito que voy a leer. Ya después de haber seguido con el calibre 9 milímetros, o sea, ellos terminan esa parte y empiezan con esto. No ajeno a esto, se promociona como arma de defensa personal por sus características, logrando amenazar, atemorizar a víctimas de delitos e incluso causándoles daño en su integridad. ¿Sí ven cómo cambian la cosa? Supuestamente entonces los que la utilizamos para defensa personal andamos por ahí amenazando, atemorizando a víctimas de delitos. Entonces yo aquí digo, es un hecho casi tangible que en el párrafo anterior se asocia el uso de las armas en propósito de la defensa personal a un delito. Esto apelando a las características técnicas de la misma y asegurando que se logra atemorizar víctimas. Como si yo la estoy utilizando para mi defensa personal, se logra atemorizar las víctimas. Teniendo en cuenta que en la misma afirmación habla del uso del arma para defensa personal, no existe ningún tipo de víctima en el hecho de ejercer una legítima defensa, consagrada por el artículo 32 de la Ley 599 del 2000 en el Código Penal, dado que la misma ley otorga la ausencia de responsabilidad a quien desarrolla el comportamiento prohibido por la misma, cuando éste actúe en coherencia a los siguientes numerales establecidos por la ley. Yo esto ya lo había hablado ahorita solo en el numeral 6 y ahorita yo cito toda la ley, todos los numerales en los que se puede hacer, pero de igual manera no vamos a hablar de todo, se sabe y se entiende que por estas razones se me exime a mí de cualquier responsabilidad penal si yo incurro en un comportamiento contrario a la convivencia. En este caso, en el numeral 6 dice, cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. O sea que sí tenemos derecho a defendernos. ¿Ok? Yo cito toda la ley y digo, concluyo con esto. Por esto mismo, asegurar que usar un arma para la defensa personal es un delito podría estarse violando la presunción de inocencia consagrada como derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia. Muy importante, no podemos dejar que nos tilden de que hemos cometido un delito simplemente por portar un arma para la defensa personal. Esto es un agravio contra los derechos fundamentales de toda nuestra comunidad traumática. Sigo concluyendo el literal C, que es el literal pues donde se habla del marco legal de estas armas. Y digo, se continúa el análisis. Ellos llegan y hablan en esta parte del párrafo
de que supuestamente se ha incrementado el uso de estas armas, sobre todo en los robos. Y se han registrado diferencias cuando se realiza un procedimiento en el cual se incaute una traumática o alguien tenga una traumática y no porte documentos, porque es que no se requiere ningún documento, ni manifiesto, ni factura, ni carta de nada. No es una causal de incautación no tener los documentos, simple. Por eso es que supuestamente dicen que no saben qué hacer. Pues problema de ustedes, hermano. No hacen nada porque es que no se está incurriendo en nada. No sean tan sapos, a lo bien. Siguiendo en esto. No obstante, lo anterior, la exigencia del artículo 11 en la clasificación, eso es el decreto 2535. Recuerden que estamos en el 2535. Lo anterior, la exigencia del artículo 11 en punto a la clasificación de revólveres y pistolas como arma de defensa personal, exige que se cumplen requisitos señalados. Que con frecuencia no tienen las armas de letalidad, de baja letalidad de común uso en el mercado criminal. ¿Cómo la ven, pues? Habida cuenta que las mismas tienen capacidades muy superiores a los 9 cartuchos. Entonces, claro, ella dice que supuestamente no se le puede meter porte a alguien, pues porque entonces estas armas no están en el porte, a lo que yo digo. Dice que se expone como problema de seguridad el hecho de que se haya realizado de forma individual por algún sujeto alguna conducta punible. Sin embargo, esto carece de datos de fondos cuantitativos que permitan poner en la balanza la posible afectación al derecho de la legítima defensa por parte de personas de bien que portan estas armas y que son muchos más que los que cometen delito. Entonces ahí le digo que el hecho de que 1 o 2 o 3 estén utilizando armas traumáticas en robo no se puede exponer como problema de seguridad, porque carece de datos cuantitativos. Aquí están hablando sin datos, sin cuántos son los robos, en verdad vale la pena, listo. Fueron 80 robos al año con armas traumáticas y cuántas personas se defendieron. Pero no dicen nada de eso, no hay datos cuantitativos para tomar esta decisión. Ya ahí terminaron de argumentar el decreto 2535, le sacaron jugo, obviamente todos los argumentos los rebatimos con la mejor lógica del mundo. Ahora nos quieren venir a hablar acerca de la ley 599 del 2000, el Código Penal colombiano. ¿Hablando de qué? Hablando acerca del porte ilegal de armas, en donde cita el artículo 365 y dice que el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte y otros verbos, armas de fuego de defensa personal. ¿Listo? Entonces llegan y dicen que supuestamente durante la reacción de la policía frente al delito ha visto que tiene limitantes para poner a disposición las personas que hacen los delitos por porte ilegal de armas. Pues que miren, no es un porte ilegal de armas. ¿Qué se puede hacer? Lo que ustedes tienen que perseguir ahí es el robo. No vayan por la fácil. Y es lo que yo le voy a responder a continuación acerca de esta gente, porque supuestamente ellos dicen que entonces es culpa de la ley que no puedan meterle porte ilegal de armas a cada pendejo que den con traumática. No solo a los ladrones, a cada pendejo, porque se está hablando aquí de porte. Listo, así de difícil ponerle cargo a los ladrones, pero es que cuando llegan y hacen esto, al ladrón no le importa tener un porte, a los que van a joderse en la ciudadanía. Y esto no tiene que ver con la ley real que hay. Se habla pues acerca de un caso en especial y habla pues acerca de que la fiscalía no puede llegar y simplemente poner un porte ilegal de armas porque le parece, porque en este caso con las armas traumáticas no está tipificado. Y lo voy a explicar acá. En el párrafo anteriormente analizado, que es donde ellos dicen pues que están jodidos porque no pueden meterle porte ilegal de armas a las personas que cogen con estas armas. En el párrafo anteriormente analizado se muestra como un problema el hecho de que las armas de letalidad reducida no encajen dentro de un porte ilegal de armas tipificado en el artículo 365 del Código Penal. Esto tomando como base que este tipo de arma fue utilizada para la comisión de un delito en específico. Y aquí es donde voy yo y le digo, es de considerar que el trabajo de la fiscalía no es buscar una nueva legislación, sino lograr la imputación de cargos hacia un indiciado por una conducta punible.
Supuestamente lo cogieron robando. Pues, hombre, en vez de andar buscando pajaritos en el aire, en vez de andar tratando de meter deporte ilegal de armas, pues concéntrese en lo que tiene, que es la conducta punible. No saquen excusas para no hacer bien su trabajo. Es de considerar que el trabajo de la Fiscalía no es buscar una nueva legislación, sino lograr la imputación de cargos hacia un indiciado por una conducta punible. El mero porte de estas armas no se debe considerar una conducta punible, porque no está tipificada en la ley, ni tampoco se ven afectados los bienes y los derechos de las demás personas. Solo por portarlas no hay ningún delito. Concéntrese en imputarle cargos por hurto si es que el man estaba robando, pero no vengan aquí a tapar su incompetencia con nosotros. Seguimos con el documento. Recuerden, el documento tiene 3 partes, ya vimos las 2 primeras. La tercera parte es el marco jurídico y es la más larga porque tiene varios literales. Vamos por el literal E, en donde se cita la ley 1801 del 2016 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ya la conocemos, en su artículo 27. Entonces llegan y hablan, ustedes ya lo conocen, hablan acerca de la ley 1801 del artículo 27 y dicen esto: no obstante, la importancia que reviste la precipitada disposición es notable su limitada capacidad para restringir la tenencia, porte, tráfico y utilización. No, pues según ella la ley está mal y hay que cambiarla porque no limita nada, no limita nada. A los únicos que se están limitando a las ciudadanas de a los ladrones no les importa la ley, entiendan eso. Y entonces, según esto, ella pide una circunscripción. Lo voy a leer así. Por lo anterior, a partir de referencias nacionales e internacionales, se consideran aras de la coherencia normativa del artículo 223, que es el que hablamos, donde el monopolio de las armas la tiene el Estado. Se pide dar trámite en una reforma al numeral 7 del artículo 27 para circunscribir el comportamiento contrario a la convivencia. ¿Qué es circunscribir? Circunscribir es dar forma, o en otras palabras, explicarlos. Esta gente es tan bruta, los que escribieron en este documento son tan brutos, Nayibe es tan bruta que ni siquiera conoce la sentencia C051 del 2020, título 4, numeral 2, donde la corte está circunscribiendo la puta norma. Continuemos. Y después llega y dice que en la misma ley se debe reconocer de manera expresa que las incautaciones de estos elementos se llevan a cabo con la sujeción de la regla de materialización. Esto es algo de ley que ya les voy a explicar. A este argumento legal chimbo donde utilizan la ley 1801, yo respondí de la siguiente manera. Según lo citado en el párrafo anterior, la alcaldía de Bogotá solicita 2 cosas. Primera, reformar el numeral 7 del artículo 27 para circunscribir el comportamiento contra la convivencia. Lo que la alcaldía ignora es que ya se realizó un pronunciamiento por la Corte Suprema referente a este, la sentencia de 051 del 20 en el título 4, numeral 2. Y yo la cito, donde explican absolutamente cuáles son los alcances y los límites de la norma. Y sigo, aparte ya pues de citarla, sigo y digo, claro que la Corte deja claro el alcance actual de la norma. Una redundancia ahí, pero igual hay lógica. En cuanto a la segunda pretensión de la alcaldía citada en este numeral, a la modificación de la ley 1801 del 2017, para que reconozca de manera expresa la regla de materialización de la medida correctiva, cabe aclarar que la ley ya lo hace por medio del artículo 175, parágrafo 3. O sea, estas peticiones ya son efectivas, inclusive antes de la petición por parte de la alcaldía. O sea, la ley 1801 ya está re clara, la regla de materialización ya está escrita en la ley, entonces no se entiende qué están pidiendo, no están pidiendo nada porque las cosas ya están hechas y ni siquiera lo saben, por eso digo que son muy brutos. Nayibe es muy brutal, el que le hizo este documento es muy bruto. Llegando al final a la fresa del pastel, se toca el literal F, donde se habla de unos pronunciamientos jurisprudenciales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que se ha dicho ya dentro de la legalidad por parte de la Corte Suprema o de otros entes regulatorios. Y se citan 2 sentencias. La sentencia C296 de 1995,
y la 1145 del 2011, ¿ok? Básicamente, pues pueden leerla. Una dice, la parte más importante dice, el Estado contemporáneo tiene la función de monopolizar el ejercicio de la fuerza y debe evitar por todos los medios que los miembros de la sociedad lleguen al extremo de considerar que sus derechos o intereses solo pueden defenderse causando la muerte de un potencial agresor. O sea, ellos dicen que la base jurisprudencial es que la Corte ya en 1995 dijo que el Estado tiene la función y tiene el deber de evitar por todos los medios que la gente se llegue a matar para defenderse. ¿Ok? Ese es el primer punto. Y ahí es donde ella se la clavó completamente. Porque si es así, uno de esos medios son las armas traumáticas. ¿Por qué? Porque como ya sabemos y en el anterior video vimos, son armas que están destinadas para respetar la vida de un adversario a la misma vez que se reduce. O sea que respetan la vida. O sea que van en concordancia a esta sentencia y ellos sin saberlo nos siguen dando más herramientas para defendernos. También en la segunda parte pues habla de que sí o sí el monopolio de las armas la debe tener el Estado y los permisos y demás. Y pues ya sabemos que ya lo es. Vamos a... Dice, en este orden de ideas se concluye que en cumplimiento de los fines estatales es admisible que las autoridades competentes en el monopolio de las armas suspendan de forma general el porte, tenencia y vigencia de los permisos de armas a los particulares. Que según ellos por eso se tienen que caer las armas y no se pueden dar armas. Ya lo hay, o sea, el decreto de armas letales que gracias a Dios las armas traumáticas no entran en las armas que necesitan permiso y por eso las podemos portar. Un último argumento que ellos utilizan es el principio de igualdad, donde se dice que la igualdad es objetiva y no formal y que supera cualquier igualdad abstracta. O sea que si hay una generalidad concreta, las armas de fuego deben ser igual que las traumáticas, que eso lo dijeron antes. A lo que nosotros ya hablamos y respondimos anteriormente, dijimos que no eran lo mismo porque a pesar de tener un mecanismo de acción muy parecido, una estaba destinada para acabar con la vida de un adversario y la otra estaba destinada solo a reducirlo sin atentar contra su vida. Por eso son diferentes y por eso no aplica el principio de igualdad de ley. Sin embargo, yo respondo aquí ya en escrito. Lo primero, se puede concluir que tiene una pretensión principal por parte de la Alcaldía de Bogotá. Modificar el decreto 2535 basado en el principio de constitucionalidad de igualdad ante la ley, que es lo que le acabo de decir. Que en anteriores párrafos ya hemos explicado que no aplica para este tipo de armas, teniendo en cuenta que a pesar de ser armas de fuego, su objetivo es distinto al arma de fuego convencional, la cual busca la muerte de un adversario, mientras que las armas de letalidad reducida tienen como objetivo detener a un posible atacante a la misma vez que se respeta su derecho a la vida. ¿Ok? Y cito la misma sentencia que ellos citaron. Obviamente donde se puede ver y observar que las armas de letalidad reducida son un beneficio para el Estado. En este caso, ¿qué digo yo ahí? Podemos concluir que el Estado social de derecho tiene la función de evitar por todos los medios que los miembros de la sociedad lleguen al extremo de considerar que sus derechos e intereses solo pueden defenderse causando la muerte de su potencial agresor. Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede asegurar que las armas traumáticas son un medio idóneo para evitar la muerte a un potencial agresor en el momento de hacer uso de la legítima defensa. Esto es muy importante, ahí ya termina el documento básicamente, ahí ya rebatí todos los argumentos que ellos tenían y cierro la cereza del pastel con esto. Cabe resaltar por último que busco representar a los usuarios y ciudadanos de bien que utilizan este tipo de armas en sus actividades diarias con el fin de preservar el derecho a la vida, sus derechos y sus bienes. También, después de un arduo análisis de la propuesta presentada por la Alcaldía de Bogotá, se puede determinar que este es un intento desesperado por tapar la incompetencia por parte de su Secretaría de Seguridad para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Esto lo hace encontrando un chivo expiatorio en las armas traumáticas y redirigiendo el foco de atención de la ciudadanía por la inseguridad de la ciudad a estos elementos, que como se pudo ver en el documento, nada poco tienen que ver con el aumento de la inseguridad del país. Atentamente, Álvaro Campo,
representante de comunidad de usuarios de armas traumáticas, cédula, ya la saben, y mi correo. Aquí no hay nada que esconder, yo por eso nunca he escondido los números de radicados, nada. No como otro facho, Gatillo Colombia, que en estos días con un derecho de petición re chimbo que ni lo mostró en pantalla, imagino que lo inventó todo él, no quiso dar el radicado. Y vino diciendo que supuestamente las traumáticas no se pueden utilizar en labores de seguridad según la Superintendencia de Vigilancia. Y eso no es así, porque en Colombia lo que no está prohibido está permitido. Y la Superintendencia no tiene ninguna ley, decreto, ni nada que multe o genere una sanción a una empresa de seguridad si utiliza un arma traumática. Deja de ser tan facho, perro. Bueno, muchachos, con esto terminamos la segunda parte de Nayibe, Claudia Nayibe, enemiga del pueblo. Te quitamos todos tus argumentos y te hicimos quedar como una completa ignorante, tanto en las armas como legalmente, y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, te sugiero que no te metas con esta comunidad, porque la ley está a nuestro lado, y vamos a ir hasta la última instancia para hacer caer esas injusticias que estás logrando. Infeliz, fascista, es lo que sos. Claudia Nayibe López. Se cuida, mi gente, pendientes del canal, por favor suscríbanse. Hay muchos que ven los videos y no se suscriben. Simplemente darle click, marica, no cuesta nada, ayúdenme. Bendiciones, mi gente, se cuidan.